En el curso de Mecánica Vectorial 2 vamos a ver el cuarto ejercicio relacionado al movimiento relativo del punto material. Y este ejercicio dice lo siguiente: el avión A con equipo detector de radar vuela horizontalmente a 12.192 metros. Acá tenemos, este sería el avión A, que tiene un radar en la parte superior del avión y vuela a una altitud de 12.192 metros sobre el nivel del mar. Veamos qué más dice el ejercicio. Y aumenta su celeridad a razón de 1.22 metros por segundo cada segundo. Si se dan cuenta, aumenta su celeridad, es decir, aumenta su velocidad a 1.22 metros por segundo cada segundo. Eso quiere decir de que acá nos está dando la aceleración del avión A, 1.22 metros por segundo al cuadrado. Su radar detecta un avión que vuela en la misma dirección y en el mismo plano vertical. Es decir, verticalmente prácticamente el avión B estaría sobre este avión A, pero un poquito más adelante, ¿no? Es lo que nos está diciendo, en su mismo plano vertical. Su radar detecta un avión que vuela en la misma dirección y en el mismo plano vertical a una altura de 18.288 metros. Esta sería la altura sobre el nivel del mar del avión B. Si su celeridad de A es 965 km por hora, en el instante que el ángulo θ es igual a 30 grados. Nos están dando la velocidad del avión A. Por lo tanto, ya nos están dando la aceleración del avión A, que sería 1.22 metros por segundo al cuadrado, y su velocidad del avión A de 965 km por hora. Determinar los valores de θ y de R en el instante si B tiene una celeridad constante de 1448 km por hora. Es decir, nos están dando el dato de la velocidad del avión B. La velocidad sería de 1448 km por hora. Y desde el hecho de que la velocidad o celeridad es constante, nos están diciendo que su aceleración es igual a 0. Por lo tanto, la aceleración del avión B sería igual a 0 metros por segundo al cuadrado. Y nos están pidiendo estas dos incógnitas. De antemano sabemos que tenemos que utilizar las coordenadas polares, ya que nos están pidiendo el θ y el R . En la parte de la izquierda tenemos la información proporcionada por el problema y tenemos las dos incógnitas que deseamos calcular. En la parte derecha tendríamos acá el avión A y el avión B, el ángulo θ y las altitudes sobre el nivel del mar para cada uno de esos dos aviones. En este caso, la velocidad de A la vamos a transformar a metros por segundo y la velocidad B sub A sería equivalente a 268.06 metros por segundo. La velocidad de B sería equivalente a 402.22 metros por segundo. En este caso, nos piden calcular R . Y sabemos que en lo que son coordenadas polares, la aceleración A sub R y A sub θ serían equivalentes a esta igualdad, tanto para A sub R como para A sub θ. Y en el caso de las velocidades B sub R y B sub θ serían equivalentes a esta igualdad. Nos piden R . Por lo tanto, si vemos esta primera ecuación, A sub R, si es que nosotros calculamos A sub R y θ fácilmente podríamos calcular R . Y en el caso de θ veamos esta segunda ecuación. Si es que nosotros calculamos A sub θ, R y θ podríamos calcular fácilmente θ . Por lo tanto, nos vamos a concentrar en calcular todas estas variables para poder resolver las incógnitas que nos está pidiendo el problema. En este caso vamos a utilizar movimiento relativo. ¿Por qué? Básicamente, si queremos utilizar las coordenadas polares, tenemos que hacer como si es que el punto A estuviera fijo y por lo tanto necesitamos calcular la velocidad relativa de B con respecto de A. Vamos a ver cómo esto se desarrolla. Acá tenemos el punto A, tenemos el punto B, en este caso nos encontramos viendo como espectadores desde un punto fijo, digamos en tierra. Por lo tanto, este sería el vector posición R sub A, este sería el vector posición R sub B y este sería el vector posición R sub B con respecto de A. En este caso vamos a considerar de que A no se mueve y por lo tanto toda la velocidad va a ser transmitida a B. Por lo tanto va a ser una velocidad de B con respecto al punto A, considerando al punto A fijo. Por eso es que en este caso sería R de B con respecto de A, de B que parte de A. Asumiendo que el avión A no se mueve y por lo tanto toda su velocidad y toda su aceleración del avión A se lo transmite al avión B.
que en este caso estaría representada por la velocidad de b con respecto de a y la aceleración de b con respecto de a. Entonces tendríamos esto y por lo tanto acá tenemos tres vectores. R sub b, que sería el vector que va en sentido horario, sería igual o equivalente a los vectores que van en sentido antihorario, es decir, a R sub a más R sub b con respecto de a, y es justamente lo que tenemos acá. Acá hemos graficado al punto A que representa el avión A y al punto B que representa el avión B en cualquier punto al azar, mucho ojo. No es que estamos utilizando este mismo orden, simplemente lo que estamos haciendo es dos puntos al azar para poder desarrollar justamente esta equivalencia. Y así como tenemos la equivalencia de los vectores posiciones, de la misma forma trasladamos esto a la equivalencia de lo que serían las velocidades y de lo que serían las aceleraciones. Por lo tanto, acá si tenemos este punto vamos a llevar los vectores de la velocidad. Tendríamos el vector velocidad de A. Sabemos que se dirige en este sentido hacia la derecha el avión A, por lo tanto a partir de este punto de referencia se dirige la velocidad sub A hacia la derecha. La velocidad de B también se dirige hacia la derecha, por lo tanto ambas velocidades van a partir del mismo punto y tendríamos la velocidad de B. La estamos graficando un poquito más grande, ya que podemos ver que la magnitud de la velocidad B sub B es mayor a la velocidad B sub A. Y la velocidad de B con respecto de A es de B que parte de A, que empieza de A. Por lo tanto sería un vector que parte de donde acaba la flechita de A y se dirige hacia donde acaba la flechita de B. Y esta sería la velocidad de B con respecto de A. En lo que son aceleraciones, veamos. Acá tenemos este punto y a partir de este punto vamos a colocar las dos aceleraciones, tanto la aceleración de A como la aceleración de B. Imagínense este gráfico de R que lo reemplazan por velocidades. Sería velocidad de A, velocidad de B, velocidad de B con respecto de A. Tanto la velocidad de A como la velocidad de B parten de un mismo punto, por eso es que acá estamos haciendo que parta de un mismo punto. Ahora reemplácenlo por aceleraciones. De la misma forma, la aceleración de A y la aceleración de B van a partir de un mismo punto y es justamente lo que hacemos. La aceleración de A va hacia la derecha, tenemos ese dato que es 1.22 metros por segundo al cuadrado. La aceleración de B es igual a 0. Por lo tanto no hay vector en este punto, y la aceleración de B con respecto de A sería un vector de B que parte de A. Si parte de A, se partiría desde esta flechita, ¿no? Desde donde acaba la flechita del vector aceleración sub A y se dirige hacia donde acaba la flechita del vector aceleración A sub B. Por lo tanto sería desde acá hacia la izquierda. Esta sería la aceleración B sub A. Muy bien, ahora continuemos. Vamos a querer calcular el R, ¿no? Ya tenemos al vector relativo de la velocidad de B con respecto de A y aceleración de B con respecto de A. Eso quiere decir de que si solamente tomamos en cuenta la velocidad de B con respecto de A y aceleración de B con respecto de A, estamos asumiendo que el avión A se queda totalmente estático y estamos trasladando tanto la velocidad del avión A y su aceleración del avión A hacia el avión B, que básicamente serían las velocidades relativas, ¿no? La velocidad de B con respecto de A y la aceleración de B con respecto de A. Por lo tanto, ahora queremos hallar el R. Este sería el R. Esta distancia que ustedes ven acá en el mouse, la distancia entre el avión A y el avión B sería la distancia radial R, que se utiliza para el tema de coordenadas polares. Y si se dan cuenta, acá tenemos un triángulo rectángulo, vean el mouse, un triángulo rectángulo, y en este caso tenemos esta altura h, que sería básicamente la diferencia, ¿no? Sería esta altura del avión B menos la altura del avión A, la diferencia sería esta altura, es decir, 18.288 menos 12.192. Esa sería la altura h o la altura vertical entre el avión A y el avión B. Y esa altura, ¿qué sería igual? Esa altura sería igual a esta distancia r multiplicado por el seno del ángulo θ. Esa distancia r multiplicada por el seno del ángulo θ básicamente sería ese diferencial de altura sobre el nivel del mar. Y es justamente lo que tenemos acá, esta equivalencia. R, es decir, esta distancia entre el avión A y el avión B multiplicado por el seno del ángulo θ o el seno del ángulo de 30 grados sería esta altura.
Recordemos que dentro del problema nos están diciendo que el ángulo de θ es igual a 30 grados. Por eso es que en este caso, en vez de decir seno de θ, estamos diciendo seno del ángulo de 30 grados. Y por lo tanto, la diferencia sería entre estas dos alturas sería 6.096 metros. Es decir, esta altura h sería 6.096 metros. Y el seno de 30, si es que pasa a dividir, el r sería igual a 12.192 metros. Es decir, esta distancia entre el punto A y el punto B, o mejor dicho, entre el avión A y el avión B, sería equivalente a 12.192 metros. Y en este caso, coincidentemente, también es equivalente a la altura a la que se encuentra el avión A sobre el nivel del mar. Pero en realidad este R que estamos calculando sería esta distancia R que separa al avión A con el avión B. Y por lo tanto, acá podemos colocar el valor de R. Muy bien, ahora vamos a analizar la suma de velocidades. Tenemos la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad de B con respecto de A. Tenemos la velocidad de B por dato del problema que es 402.22 metros por segundo. Y eso es lo que reemplazamos en vez de velocidad de B. En vez de la velocidad de A, reemplazamos este dato del problema, que sería 268.06 metros por segundo. Y más la velocidad relativa de B con respecto de A. Por lo tanto, la velocidad de A pasa al otro lado a restar y tendríamos que la velocidad de B con respecto de A sería igual a 134.17 metros por segundo. Graficamos acá un punto que representa al avión A. Y graficamos otro punto que representa al avión B. Tenemos esta distancia que los separa, la distancia R que ya la acabamos de calcular, que sería igual a 12.192 metros. Tenemos este ángulo de 30 grados, que es dato del problema. Tenemos la velocidad de B con respecto de A. En este caso estamos asumiendo que el punto A o el avión A no se mueve, está fijo. Por lo tanto, la velocidad relativa del avión B con respecto al punto A, asumiendo que el punto A no se mueve, sería la velocidad de B con respecto de A. Y hemos visto que esa velocidad se dirige hacia la derecha. Por lo tanto, sería la velocidad de B con respecto de A hacia la derecha. Hacemos la prolongación de esta distancia R, trasladamos este ángulo de 30 grados y podemos graficar la velocidad V sub R, que en este caso la velocidad V sub R estaría básicamente a lo largo de esta línea de R, ¿no? Partiría del punto B y esta sería la velocidad V sub R. En este caso sería una de las componentes de la velocidad de B con respecto de A. La otra componente sería la velocidad V sub θ. En este caso, ¿no? Hemos lanzado una paralela a esta línea de R acá y podemos ver que tendríamos la componente velocidad V sub θ y la componente V sub R y esas dos componentes nos darían la velocidad de B con respecto de A. Entonces podemos decir que la velocidad V sub R sería básicamente la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo 30. Es decir, la velocidad V sub B con respecto de A multiplicado por el coseno del ángulo 30. Esa sería la equivalencia de la velocidad V sub R. Entonces, la velocidad de B con respecto de A sería 134.17 por el coseno del ángulo 30 y eso sería igual a 116.19 metros por segundo. Sabemos que la velocidad V sub R es equivalente a R punto, por lo tanto podemos decir que R punto es equivalente a 116.19 metros por segundo y es justamente lo que podemos escribir acá. R punto es equivalente a 116.19 metros por segundo. Ahora la velocidad V sub θ, si nos podemos dar cuenta, básicamente sería lo mismo que se encuentra en este cateto. Es el opuesto al ángulo 30. Por lo tanto, sería la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo 30 sería equivalente a V sub θ, que es justamente lo que tenemos acá. La velocidad de B con respecto de A es 134.17, por lo tanto, la velocidad V sub θ sería equivalente a esta igualdad. Es decir, la velocidad V sub θ sería equivalente a 67.08 metros por segundo. Y como podemos ver acá, la velocidad V sub θ es equivalente a R multiplicado por θ punto. Es decir, la velocidad V sub θ ya la acabamos de calcular y lo podemos igualar a R, que sería, en este caso ya lo hemos calculado, 12.192 multiplicado por el θ punto. Y despejando, el θ punto sería equivalente a 0.005502 radianes por segundo. Y es justamente lo que escribimos acá. Muy bien.
Ahora vamos a calcular lo que sería la aceleración. En este caso, la aceleración de b es igual a 0, entonces reemplazamos el 0 en vez de aceleración de b. La aceleración de a sabemos por dato del problema que sería igual a 1.22 y reemplazamos 1.22 en vez de aceleración de a, y la aceleración relativa es lo que queremos calcular. Pasamos la aceleración de a hacia el otro lado y tendríamos que la aceleración de b con respecto de a sería igual a menos 1.22 metros por segundo al cuadrado. Nuevamente graficamos al punto A que representa al avión A y al punto B que representa al avión B. Tenemos esta distancia r que ya la hemos calculado, que básicamente es la distancia que separa al avión A del avión B. Tenemos la aceleración relativa de b con respecto de a. En este caso lo graficamos hacia la derecha. Asumimos de que tiene un valor positivo. Ya sabemos que en realidad va hacia la izquierda, es decir, debería ser graficado hacia la izquierda, pero en este caso asumimos que tiene un valor positivo y lo graficamos hacia la derecha. Acá tenemos el ángulo de 30 grados, hacemos la prolongación de r y trasladamos el ángulo de 30 grados en esta parte. En este caso graficaríamos la aceleración a sub r y la aceleración a sub θ, que básicamente serían una componente de la aceleración de b con respecto de a. En este caso, la aceleración a sub r, ¿a qué sería igual? Si esta es la hipotenusa, entonces la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo de 30 grados sería igual a este cateto. Por lo tanto, a sub r sería la aceleración de b con respecto de a multiplicado por el coseno de 30. Ya tenemos la aceleración de b con respecto de a, que es menos 1.22, y multiplicado por el coseno de 30 nos da que la aceleración a sub r sería igual a menos 1.06 metros por segundo al cuadrado. Y es justamente lo que colocamos acá. A sub r sería igual a menos 1.06 metros por segundo al cuadrado. La aceleración a sub θ sabemos que es equivalente en este caso a la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo 30, ya que la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo 30 sería equivalente a este cateto, que es básicamente la aceleración a sub θ. Por lo tanto, la aceleración a sub θ sería la hipotenusa multiplicado por el seno de 30, y esto nos da que sería equivalente a menos 0.61 metros por segundo al cuadrado. Y es justamente lo que reemplazamos acá, ¿no? A sub θ igual a menos 0.61 metros por segundo al cuadrado. Y ahora corregimos la gráfica, ¿no? Ya que como la aceleración relativa de b con respecto de a es en realidad negativa, entonces va en la otra dirección, en esta dirección. La aceleración a sub r, que en este caso la habíamos considerado positiva en esta dirección, y como es negativa en realidad viene en esta dirección. Y la aceleración a sub θ, que la habíamos considerado inicialmente en esta dirección, en realidad como es negativa va en la otra dirección. Estas serían las direcciones de las diferentes aceleraciones. Ahora vamos a calcular lo que nos han pedido. Ya tenemos todos los datos para calcular r punto y ahora sí utilizamos esta ecuación. Entonces tenemos la aceleración a sub r, que es menos 1.06, y eso es equivalente a r punto menos r, que ya lo habíamos calculado, multiplicado por θ punto, que también ya lo habíamos calculado, elevado al cuadrado. Por lo tanto, r punto sería equivalente a menos 0.6909 metros por segundo al cuadrado, y es justamente una de las incógnitas que nos están pidiendo calcular. Esta sería una de las respuestas. Ahora utilizamos esta otra ecuación para poder calcular a qué sería equivalente el θ punto. Ya tenemos el a sub θ, que lo habíamos calculado, que en este caso es menos 0.61. Tenemos el r, que sería 12.192. Tenemos el θ punto, que es justamente lo que deseamos calcular. Y tenemos el r punto, que también lo hemos calculado, 116.19. Y el θ punto, que en este caso también tenemos esta información ya calculada. Lo único que hacemos es despejar, y el θ punto sería equivalente a menos 0.0001549 radianes por segundo al cuadrado. Esta sería la segunda respuesta a las dos interrogantes que nos pidieron calcular. Muchas gracias.